y con un tema central muy peculiar, Hilda, un tema en que nos va a abrir páginas de nuestro corazón que a veces no queremos tocar. El duelo ante la pérdida de un ser querido. ¿Qué sucede en nuestro corazón? ¿Qué sucede en nuestro cerebro, inclusive en nuestro subconsciente, cuando ese ser amado ya no estará más con nosotros? Y creo que la opinión de un especialista médico realmente es reconocido y que tenga las capacidades para analizar la conducta humana nos puede dar mucha luz. Tenemos a nuestra querida Marta, la doctora Marta Rodríguez nos va a dar un poquito de luz sobre este tema tan espinoso. Y creo que el primer cuestionamiento que nos hacemos nosotros las personas comunes es, doctora Marta, un gusto tenerla con nosotros en Siguiendo sus Huellas, ¿qué es el duelo? Hola, ¿cómo están? Feliz de estar con ustedes. Hola Benito, hola Hilda, espero que realmente este espacio pues le sirva a muchas personas de que puedan tener la capacidad de seguir adelante. El duelo es el estado emocional frente a la sensación de pérdida que experimentamos los seres humanos, que nos hace sentir deprimidos, que nos hace sentir con tristeza, que nos hace sentir desesperanzados, desmotivados, que nos hace sentir que hemos perdido el sentido de la vida, si se quiere. Hay autores de que hablan de que el duelo es simplemente una sensación de angustia frente a una pérdida, y nosotros decimos que más que una sensación de angustia es perdido del sentido de la existencia. Es como colocarte en un limbo en la vida cuando falta alguien o acabas de cerrar un proceso en el cual tú no sabes volver a empezar. Muy interesante, doctora Marta. Y yo quiero saber, yo he tenido personas cerca de mí en un duelo muy difícil. Yo lo he vivido, como dije al inicio, mi papá murió solo hace 1 año y pico. Pero yo sí he notado que hay personas que se le dificulta más que otras salir de un duelo. No sé por qué, porque el amor hacia un hijo, hacia un padre, todo el mundo lo tiene. Y yo veo ese sufrimiento que dura y tiempo y tiempo. Y yo me pregunto, ¿el duelo pudiera convertirse quizás en una enfermedad emocional o hasta física? Sí, perfectamente. Porque inmediatamente el duelo no es manejado adecuadamente, esta sensación de depresión, de angustia, de desesperanza que hemos estado comentando desde el inicio, nos puede llevar a algún tipo de trastorno ya más clínico, donde necesitamos alguna intervención incluso médica, tener que ser monitoreados con algunos fármacos durante un buen tiempo. Desarrollamos incluso hasta trastorno de pánico. Muchas veces perdemos esta capacidad de sentirnos seguros en algunas situaciones, nos volvemos temerosos, porque sentimos que la persona que nos daba la estabilidad ya no está con nosotros. Lo que a nosotros nos hacía sentir seguros, pues ya no lo tenemos, y eso nos puede colocar en una postura de angustia tal que nos lleve a algún tipo de trastorno. Y en el caso de la depresión, pues desarrollamos una tristeza y unos estados de melancolía que muchas veces nos invalida para poder continuar trabajando, para poder seguir adelante, y ahí es donde entran pues nuestros amigos, los médicos psiquiatras, para ayudarnos con la medicación. Entonces sí se puede convertir el duelo en un momento dado en una enfermedad por los efectos colaterales que implica. Doctora, ¿existen etapas del duelo? ¿Existen niveles o grados del duelo? El duelo tiene varias etapas y yo prefiero reducirlas en 3 etapas básicas. Hay autores que te citan más etapas, pero creo que para los televidentes son importantes estas 3. La primera es la negación. Nosotros no aceptamos la pérdida. Hay en ese sentido incluido hasta un estado psicológico de resistencia para aceptar realmente lo que nos está pasando. Entonces eso nos lleva a no querer vivirlo, a no querer vivir que la persona no está, que la situación que nosotros tenemos pues ya no está presente, que hemos perdido a esta persona querida, que
que no va a estar con nosotros, que nos hace falta, esta sensación, y comenzamos a querer reproducir en el tiempo la vida de esa persona. Entonces esta negación, que es la primera etapa, pues dura bastante. Es la que más, diríamos, nos lleva a los estados de angustia, porque comenzamos a hacer la resistencia, comenzamos a pelear con la realidad, como digo yo. Y de ahí pasamos a una segunda etapa, que es la etapa del consuelo y o aceptación o resignación. Esa etapa viene a darse cuando definitivamente hemos entendido que por más llanto, que por más ira que nos dé la situación, no podemos volver a darle la vida a ese ser amado, no podemos volver a vivir lo que teníamos. Y comenzamos a aceptar que de verdad no está. Nuestra mente comienza a pensar que de verdad no está. Y nos cuestionamos qué vamos a hacer. Es un poco este cuestionamiento de continuidad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tratamos de comenzar en esa etapa a manejarnos con lo que existe. Todavía no entramos a la tercera etapa, que es la final, que es la etapa de la resiliencia o de la reparación frente a la pérdida. Todavía no entramos ahí. Cuando entramos a la etapa de la reparación, ya nosotros tenemos otro plan de vida. Hemos diseñado otro estilo de vida con lo que nosotros queremos continuar, otra dinámica, otros patrones de conducta. Hemos decidido si nos mudamos, si continuamos viviendo en el mismo lugar, si cambiamos los hábitos de vida, si hemos decidido incluso pintar la casa, vivir en otro país. Tantísimos cambios que nosotros hacemos. Eso es parte de la recuperación, que viene siendo un estado de resiliencia luego del malestar, de habernos sentido que hemos perdido nuestra propia identidad. Pues el ser humano tiene esta capacidad de reinventarse y de continuar, siempre tomando en cuenta durante la aceptación que la persona que nosotros hemos perdido existió. Es parte de lo que para mí es importante. No existe recuperación sin nosotros validar que lo que vivimos lo hemos vivido. No se pueden sepultar realidades ni historias. Eso es importante que los amigos y las amigas televidentes lo escuchen, que a veces pensamos que una gran recuperación es sacar del closet toda la ropa del ser amado, cambiar habitaciones, sacar fotografías. Eso no es la recuperación. La recuperación empieza cuando acepté o acepto que esa persona fue parte de mi vida y de mi historia. Y que lo que yo hago es cerrar una página, pasar la página y abrir otra. Doctora, a mí me interesaría saber, y yo sé que a muchas personas que nos están viendo, ¿cuáles elementos o circunstancias hacen del proceso del duelo más difícil, más complicado? No sé, ponerle un ejemplo. Si yo sé que estoy en falta con esa persona, o si yo conozco que esa persona estaba en pecado, o se fue sin quizás la unción de los enfermos, o que un sacerdote la vea, o quizás yo no me vi con esa persona quizás para pedirle perdón, no sé. ¿Cuáles son esos elementos que hacen que todo eso sea más difícil? Definitivamente que hay circunstancias que en la vida hacen más difícil que se pueda superar una situación de duelo. Como tú bien decías, si es una situación trágica, por lo tanto es inesperada, yo no estaba preparada. O sea, yo salí por la mañana, me despedí de esa persona y sucede que esa persona no llegó. Tal vez estuve cenando con esa persona y a la media hora me han dicho que ha muerto. Cuando eso sucede, mi psiquis tarda un mayor tiempo hasta para entrar en la primera etapa, que es la negación. Existe una especie de blackout mental, de bloqueo. No entendemos qué está pasando, no podemos hilvanarle ni siquiera las ideas. Se hace difícil entrar en entender lo que está pasando. Cuando entiendo qué es lo que está pasando, que es que esta persona ya no está, pues entonces comienzan en mí una serie de sentimientos de rabia. Comienzo a navegar entre rabia y dolor.
e impotencia. Y todo eso hace más difícil realmente el que tú puedas entrar en el proceso del duelo. El proceso del duelo siempre tarda, yo siempre digo meses. Y hay duelos que digo que tú aprendes a vivir con ellos y no se superan. O sea, hay personas que por la falta que le hace ese ser querido, por el vínculo que tenía, que era un vínculo sumamente estrecho, incluso, le cuesta, aprende a vivir con la pérdida, no necesariamente a superarla. Porque muchas veces entendemos que superar el duelo implica, bueno, ya no sufro, ya no tengo sentimientos de dolor. No. El duelo muchas veces es un acompañamiento permanente. Lo que aprendo es a vivirlo de manera dosificada por etapas o en determinados momentos. Hay momentos en la vida en que tú tienes un recuerdo, en que una graduación, un cumpleaños, un día de las madres, una celebración especial, y esa persona no está, te agudiza los sentimientos y te coloca como si fuera el primer día de la pérdida. Entonces nosotros tenemos que entender que los procesos de duelo no son realmente cerrados, sino que tienen sus picos, tienen sus etapas, tienen sus ciclos. La primera etapa es simplemente enfrentarlo y comenzar a encontrarle sentido después de la pérdida a la vida. Pero muchas veces volvemos a sentir los mismos sentimientos frente a la pérdida, dependiendo de las circunstancias de vida que tengamos. Entonces hay que estar preparados para tener sentimientos cíclicos de duelo. ¿Qué cosas, doctora, nosotros pudiéramos encontrar que nos ayuden a superar un duelo? Y una preguntita también muy personal. ¿El duelo solamente es bajo una muerte o después de una muerte? Esa es una pregunta fabulosa, porque realmente no existe una receta concreta. Sin embargo, nos podemos atrever a decir en este espacio, en este momento, que la superación del duelo, el tú poder enfrentar, como acabo de decir, y vivir con esa pérdida, enfrentar la vida y continuar, va a depender de un buen sistema de apoyo. Primero, esa es la primera, diríamos, receta que quiero dar, la primera receta de hoy. Tener un buen sistema de apoyo. ¿Con quién yo cuento? Tengo unos hijos, si he perdido el marido. Tengo un esposo, si he perdido a la madre o el padre. Tengo unos hermanos que me acompañan, si he perdido a mi madre y no me he casado. ¿Cuál es mi buen sistema de apoyo? Tengo una buena comunidad espiritual que me acompaña, que reza por mí. Mi sistema de apoyo es fabuloso porque este sistema de apoyo no me hace sentir solo. Parte de la angustia del duelo es ese sentimiento de soledad que nosotros experimentamos y que necesitamos contar con alguien ahí que esté con nosotros. Y ese acompañamiento sería, diríamos, el primer bastón para superar. Por eso cuando ha muerto alguien, los primeros días del velatorio y todo esto, que hay mucha gente, pues todavía no se siente tanto la angustia. Pero después que han pasado los famosos 9 días, mucha gente se siente, ok, ¿y ahora qué? Ese sentimiento de soledad. Por eso es importante estar acompañado. Y lo segundo, encontrar una motivación para vivir. Esa es la segunda receta. ¿Qué nos motivaría a continuar? Mis hijos, si he perdido el marido, si he perdido un hijo, poder hacer cosas en nombre de ese hijo, si fue un accidente, si fue por un tiroteo, por una bala perdida, iniciar una campaña, desarrollar una fundación, si fue de cáncer, aportar en una fundación de niños con cáncer. Hay tantas cosas que le puede dar sentido a nuestra vida. Si es la madre que tuve y me siento responsable de mis hermanos, de continuar esta familia, de continuar el legado, descubra cuál es su motivación. Después de esta pérdida, nuestro ser querido necesita
sentir para los que somos creyentes desde el cielo que nosotros hemos continuado su legado, que su muerte no fue en vano y que su vida tuvo un sentido. Entonces pienso que eso nos ayuda, nos da fuerza a vivir. Muchas veces le digo hasta a los jóvenes, si han perdido a su madre, gradúate, que tu madre desde el cielo se alegrará. Tener un sentido para vivir, una motivación, hay que encontrarla. Si no, no podemos superar realmente el duelo. Yo sé, doctora, que van a haber muchas personas que va a llamarla y nos va a llamar también a nosotros porque en el poco tiempo que he tratado en este programa, sé que hay muchas personas con muchos dolores y la mayoría son duelos de infancias que van trascendiendo a través de toda su vida. Y a mí se me ocurre preguntarle, el duelo, lo que esa palabra significa, ¿es solamente utilizada para la pérdida de una persona muerta? ¿Se pudiera llamarle duelo a la ausencia de alguien de otra cosa? O sea, que se va, que desaparece. No sé, me interesaría saber. Todo lo que yo pierdo y me hace falta y me paraliza y me genera angustia y me quita el sentido para vivir, que lo he estado hablando desde que comenzamos esta entrevista, es un duelo. Puede ser un trabajo, puede ser la pérdida de un amigo que se fue fuera, puede ser un divorcio. Todo lo que he perdido y le ha quitado sentido a mi vida es un duelo, porque me entra en este sentimiento, en esta sensación de parálisis existencial que hace falta que yo encuentre otra vez cómo continuar. Entonces hay diferentes formas de pérdidas, diferentes situaciones que a mí me paralizan y que al perderlas me hacen cuestionar cómo yo voy a continuar. Mi principal recomendación viene por ser un programa cristiano, es entender la voluntad de Dios, es lo primero. Nada sucede sin que Dios lo tenga pautado para nuestra vida y siempre para nuestro bien. Los seres queridos, las situaciones que hemos perdido, están en nuestra vida un tiempo, el tiempo que Dios tiene decidido. Y como psicóloga yo te digo, pues todo tiene su etapa y su momento, todos. Eso no quiere decir que no nos duela, muchísimo, pero el dolor se tiene que convertir en una resurrección. El sentimiento de sufrimiento, tanto desde el punto de vista cristiano como desde el punto de vista psicológico, tiene que convertirse en un renacer. El ser humano no está llamado para quedarse muerto en vida, está llamado para dar la vida y para manifestarla, poder ser un modelo de esperanza para otros. Nosotros al final tenemos el llamado de ser realmente un ejemplo de superación, de crisis, de pérdida y de alegría para vivir la vida, para celebrar la vida. Nosotros no estamos en este mundo para celebrar la muerte como pérdida, sino celebrar la vida como un comienzo. Entonces pienso que eso es lo más importante. Si mi dolor le sirve a otro para encontrar la vida, pues bendito dolor. Si no sé cómo hacerlo, necesito buscar ayuda, tanto espiritual como psicológica. Nos pueden contactar a los teléfonos 809-566-1442 en el Centro de la Familia de la Universidad Católica Santo Domingo. Estamos a la orden, o en el 809-565-0390, nuestra consulta privada. Donde ustedes entiendan que el Señor los pone en contacto con nosotros, pues bienvenidos a la vida. Pues muchísimas gracias, doctora. Gracias por estar con nosotros desde su consultorio. Muchísimas gracias por atendernos, por abrir las puertas, por dar un stop a su muy ajetreada agenda de personas que van en busca de ayuda. Y darnos una visión clínica, claro, profesional. Claro. Sabemos nosotros que
hay que estar siempre de la mano del Señor, pero el Señor capacita a personas como la doctora que está con nosotros, como la doctora Marta, para que nos ayude también a hacer más ligera todo ese proceso de lo que es un duelo, que es muy difícil. Gracias a ustedes por estar con nosotros y continúen, por supuesto, porque siguiendo sus huellas, que pasen siguiendo sus huellas. Que hay mucho más.